Giovanni, Dímelo. ¿podrías, si estás grabando tal vez? Sí, 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 estoy grabando. Allá. Perfecto, es hora, gracias. Ok. Grabo la creación. Ok, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar de lo que es, vamos a empezar con irrigación del cerebro, ¿ok? Irrigación del cerebro o del encéfalo, también se suele llamar, que es muy, muy importante, porque esta va a ser la que va a oxigenar a nuestro encéfalo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con dos pilares muy importantes, ¿ok? Los cuatro troncos arteriales que van a irrigar gran parte del cerebro va a ser las arterias carótida interna y las arterias eh, vertebrales en sí. ¿Ok? Carótidas internas y arterias vertebrales. Y para entender un poco de esto, vamos a saber que existe un callado, una aorta denominada la aorta ascendente. La aorta ascendente hace un callado aórtico o un arco aórtico. Del lado izquierdo sale directamente la arteria subclavia izquierda y sale la arteria carótida común izquierda. Del lado derecho sale primero el tronco arterioso supraquiocefálico, asimismo la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Bueno, ¿y esto para qué me interesa o por qué me importa? Porque como está en ambos lados, tanto izquierda como derecha, de las arterias carótidas comunes, izquierda y derecha, van a salir las arterias carótidas externas y la arteria carótida interna. ¿Ok? La que vamos a estudiar con más a profundidad va a ser la arteria carótida interna. ¿Ok? Entonces, la arteria carótida externa y carótida interna salen de la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. ¿Ok? Derecha e izquierda. Eso es muy importante. Y esta arteria carótida interna ingresa al cráneo por un foramen o por un agujero. ¿Alguien sabe por qué agujero ingresa al cráneo? No. Recuerden que es arteria carótida interna. Eso lo ven en la base del cráneo. La arteria carótida interna ingresa por un conducto, que es el conducto carotídeo. ¿Ok? La arteria carótida interna ingresa por un conducto que es el conducto carotídeo. Dame un minuto. Ya, sí, disculpen que había mucha bulla. Tuve que hablar ahí. El conducto carotídeo me decían. No, el conducto carotídeo se encuentra a nivel de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Ok? Entonces, seguimos. No, no. Ok. La arteria carótida interna ingresa por el conducto carótido. La arteria carótida externa va a irrigar cierta parte del cuello, una región de la cara, entre otras estructuras. Entonces, la arteria carótida interna es la única que ingresa por el conducto carotídeo. Cuando ven vasos en el cráneo, ustedes ven que la arteria carótida interna ingresa por el conducto carotídeo. Hay un conducto que es el conducto carotídeo que se encuentra a nivel de la porción petrosa del temporal y justo en ese conducto carotídeo ingresa la arteria carótida interna. ¿Ok? Aquí está. Porción petrosa del temporal, arteria carótida interna
ingresa por el conducto carotídeo y ahí comienza a irrigar al encéfalo. Y las arterias vertebrales, ya hablamos de arteria carótida interna, vamos a hablar de las arterias. Mala mía, mala mía. ¿Y cómo se de compartir? Ya ahí sí se ve. ¿Sí ven, no? Es la hora. Ok. Y el hablar de las arterias vertebrales es una de las ramas de la arteria subclavia, ¿ok? Que ya la vimos. Estas arterias vertebrales van a ingresar a través de los agujeros transversos o los procesos transversos, ¿ok? Recordando lo que son vértebras cervicales, estos agujeros transversos comenzaban a partir de ¿qué vértebras? C6. Muy bien, a partir del C6 en ambos lados, izquierda y derecha, ¿ok? Ingresan a partir de C6, C7 no, porque C7 no tiene agujeros o procesos transversos, ¿ok? Pero C6 sí, ¿ok? C6 comienza C6, C5, C4, C3, C2, C1, ingresa por el agujero magno y una vez que ingresa por el agujero magno, dejan de ser dos y se convierten en una sola arteria, que es la arteria basilar, ¿ok? Por eso en la base del cráneo, por encima del agujero magno, existe lo que se denomina la porción basilar del occipital, ¿ok? Y esa porción basilar del occipital se denomina clivus o declive, ¿ok? Y ese clivus es un punto craniométrico dentro de la base del cráneo. Es el único punto craniométrico que vamos a encontrar dentro de la base del cráneo. ¿Ok? Entonces, C6, C5, C4, C3, C2, C1 ingresan las arterias vertebrales, pasan por el agujero magno y forman una gran arteria denominada la arteria basilar. ¿Ok? Y eso para qué nos importa, porque a partir de esta arteria basilar va a conformarse un polígono denominado el polígono de Willis. ¿Ok? Es una ilustración. Arterias vertebrales, izquierda y derecha, donde hacen una sola, que es la arteria basilar o tronco basilar, y de aquí salen más estructuras, salen más arterias, pero vamos a hablar de las que nos importan ahorita, que son los polígonos de Willis. De aquí sale la arteria cerebral posterior, ¿ok? Derecha e izquierda, la arteria cerebral posterior, y van a comunicarse con otras arterias por medio de quién. Se comunica por medio de la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Repito, arterias vertebrales, forma un tronco que es el tronco basilar o arteria basilar. De la arteria basilar salen dos arterias, la arteria cerebral posterior, tanto derecha como izquierda, y de aquí sale una arteria denominada la arteria comunicante posterior en ambos lados. ¿Ok? En ambos lados sale la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Derecha y izquierda. Arteria comunicante posterior. ¿Ok? Pero ¿por qué se llama arteria comunicante posterior? Porque va a comunicarse con dos arterias muy importantes. Principalmente se comunica con la arteria carótida interna. ¿Ok? Se comunica con la arteria carótida interna. Y esa arteria carótida interna, que ya lo dije, ¿por dónde ingresaba? Por el conducto carotídeo. Muy bien, la arteria carótida interna ingresaba por el conducto carotídeo. ¿Ok? Entonces, de la arteria carótida interna sale una arteria denominada la arteria cerebral media, ¿ok? Que se encuentra más lateral. La arteria cerebral media en ambos lados, derecha e izquierda, ¿ok? En ambos lados. Y a su vez, de aquí comienza otra arteria, que es la arteria cerebral anterior, ¿ok? La arteria cerebral anterior en ambos lados, ¿ok? Y por último, ya para cerrar este polígono de Willis, lo cierra una arteria comunicante, que es la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Un dato extra es que de esta arteria basilar sale la arteria laberíntica. ¿Ok? ¿Alguien sabe por dónde pasaba la arteria laberíntica? En la base del cráneo.
arteria laberíntica ingresa por el conducto auditivo interno. ¿Ok? Por el conducto auditivo interno pasaba el 7 y el 8, que es el facial y el vestíbulo coclear, y pasa la arteria laberíntica. ¿Rama de quién? Rama de la arteria basilar. ¿Ok? Eso ya, el polígono ya estructurado con el encéfalo, arterias vertebrales, derecha, izquierda, arteria basilar, arteria cerebral posterior, y sube, esta es la arteria carótida interna, acá está la arteria comunicante posterior, y lo cierra la arteria comunicante anterior. ¿Ok? Acá está mejor. Y yo creo que puse una imagen. Acá está está chévere. ¿Ok? En esta imagen podemos ver las arterias vertebrales en ambos lados, y vemos cómo estas arterias vertebrales forman un gran tronco, que es el tronco basilar o la arteria basilar. De la arteria basilar sale la arteria cerebral posterior, acá, derecha, izquierda, arteria cerebral posterior. De la arteria cerebral posterior sale otra arteria, que es la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Arteria comunicante posterior. Y se encuentra con una arteria, que es la arteria carótida interna, la arteria carótida interna, que está en contacto o está cercano al quiasma óptico. ¿Ok? El quiasma óptico. Este es el quiasma óptico, por si acaso. Arteria carótida interna, donde encontrábamos acá la arteria cerebral media. ¿Ok? La arteria carótida interna, como su nombre lo dice, es interno, y lateral a él ya está la arteria cerebral media, en ambos lados, ¿no? Y de ahí asciende por otra arteria, que es la arteria cerebral anterior, en ambos lados, y termina con la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Termina con la arteria comunicante posterior. Ese es el famoso polígono de Willis, donde también se asocia con ciertas estructuras que encontramos en la base del cráneo, como el conducto carotidio, que pasa a la arteria carótida interna, como la porción basilar del occipital, donde iba a descansar esta arteria, que es la arteria basilar. Y por el agujero magno, que ya debemos de saber que por el agujero magno pasan estas arterias acá, que son las arterias vertebrales. Y una vez que pasan el agujero magno, hacen una sola arteria, denominada la arteria basilar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay preguntas? Continúo. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar ya netamente del drenaje venoso del cerebro. Déjenme quitar esto. Del drenaje venoso del cerebro. En el cerebro, ¿cuántas meninges tenemos nosotros? 5, 10, Tres. 8. ¿Cuántos? Tres. Muy bien, tenemos 3 meninges. ¿Ok? ¿Y cómo se llaman esas meninges? Vamos de superficial a profundo. ¿Cómo se llaman? Pía madre, aracnoidea y dura madre. Oye, ese es el profundo y superficial. Está bien. Profundamente está la pía madre, por encima de ella está la aracnoides, y la capa más superficial es la dura madre. ¿Ok? Es la dura madre. ¿Y qué pasa? Que existe un espacio denominado el espacio subaracnoideo, donde está entre el aracnoides y la pía madre. ¿Ok? Este es pía madre, esto es aracnoides, y este es el espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar cierta parte y la arteria meningia media. ¿Qué pasó con la arteria meningia media? Ah, no la mencioné. De eso me dices. Sí, también está en cerebro, claro. Por eso a nivel de los parietales encontramos un surco, perdón, sí, surcos arteriales, que es la hoja de higuera.
donde esa hoja de higuera encontramos la impresión de la arteria meningia media. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte un momento, déjame ver. Yo tengo una imagen de eso. Ya te muestro. Espérate. Voy a compartir pantalla. Acá está. Se puede ver, ¿no? Me voy a dejar un tema un poquito porque me hizo una buena pregunta. Si recordamos, en parietales encontramos una famosa hoja de higuera, ¿no? Es esto de aquí, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Sí. Sí, ok. Ay, Jacob Daniel. Entonces, esto está más superior del cerebro, la parte más superior. Y esta hoja de higuera es la impresión de la arteria meningia media. ¿Ok? Esta es la hoja de higuera. Esta es una cirugía que se hizo una descompresión. Era un hematoma subdural, creo. No recuerdo muy bien. Donde, no, era una craniotomía. ¿Ok? Se sacó parte del cráneo para que se reduzca o se descomprima el cerebro en la parte del parietal, nivel parietal. Se saca el parietal, un pedazo de parietal y encontramos esto, que es la hoja de higuera. ¿Ok? La hoja de higuera, que es la impresión de la arteria meningia media. Ya, ¿y dónde está la arteria meningia media? La arteria meningia media está acá. ¿Ok? Esta es la arteria meningia media, que también va a irrigar al cerebro. ¿Sí? Estás muy bien. La arteria meningia media también va a irrigar al cerebro. ¿Ok? Pero esa es la parte más superior del cerebro. Sí, Gabriela, dígame. Pero, o sea, ¿de dónde sale? Porque, o sea, ¿cómo se relaciona con el polígono de Willis? ¿Sí se relaciona o no se relaciona? Es- sí, sí, pero no. Esta arteria meningia media es una rama de la arteria carótida externa. No se relaciona tanto con el polígono de Willis. ¿Ok? La arteria meningia media es una rama de la arteria carótida externa. Y yo les dije que la que entraba por el conducto carotidio era ¿cuál? ¿La carótida interna o la carótida externa? La interna. La interna. Entonces, la arteria meningia media nace de una rama terminal de la carótida externa, que es la arteria maxilar. ¿Ok? Y se origina a nivel de más o menos de la fosa infratemporal. ¿Ok? Entonces, de ahí sale la arteria meningia media. Entonces, por eso digo que el polígono de Willis se va a relacionar netamente con la arteria carótida interna. ¿Ok? La arteria meningia media no tiene tanta relación con el polígono de Willis. ¿Ok? Es netamente las arterias que les he nombrado. ¿Sí? Y esta arteria meningia media, ¿por dónde va a ingresar? Era por el foramen. Ay, espinoso. Foramen. Muy bien, por el foramen espinoso. Por el foramen espinoso entra la arteria meningia media. ¿Ok? Entra la arteria meningia media. Muy bien. Entonces, no se relaciona mucho con el polígono de Willis, pero es una gran arteria importante porque va a irrigar cierta parte del cerebro. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Entonces, polígono de Willis, netamente los que les mencioné. ¿Sí? ¿Todo bien o todo mal? Sí, sí me hice entender. No, no nacen racismo, solo que nacen de otra arteria. ¿Ok? Es una rama terminal de la arteria carótida externa, sale de la arteria maxilar. El polígono de Willis es netamente arteria vertebral, arteria basilar,
arteria cerebral posterior, comunicante posterior, arteria carótida interna, cerebral media, asciende por la cerebral anterior y cierra la arteria comunicante posterior. O sea, la arteria meningia media es rama de la arteria maxilar y a su vez la arteria maxilar es rama terminal de la arteria carótida externa. ¿Ok? Y esa arteria meningia media ingresa por el agujero foramen espinoso, que lo encontramos en qué hueso. Fenoides. Fenoides, muy bien. Huesos fenoides. ¿Ok? Entonces, ¿estamos o no estamos? Está linda la clase, ¿no? Todo se relaciona. Está muy, muy linda. Dice, uy, estos huesos feos de la base del cráneo. Todo se relaciona. ¿Ok? Todo se relaciona. Entonces, estamos hablando del drenaje venoso, donde encontramos tres tipos de capas: dura madre, aracnoides y pía madre. Y entre la pía madre y la aracnoides encontramos un espacio denominado el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Encontramos el espacio subaracnoideo, donde a su vez vamos a encontrar un seno denominado el seno sagital superior. No dejes de compartir. ¿No se ve? No. Dios mío. Ahí estamos ya. Ok. Ahora sí se ve. Este va a ser el seno sagital superior. ¿Ok? Y si vamos bajando, encontramos una pequeña pared que va a dividir a ambos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Y esa pequeña pared se va a llamar la hoz del cerebro. ¿Ok? La hoz del cerebro. Eso para entrar en materia, ¿no? El seno sagital superior se encuentra en la parte más anterior del cráneo. ¿Ok? En la parte más anterior del cráneo. Anterior y superior. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en materia un poco de lo que vamos a ver, ¿no? El drenaje anterior va a estar dado por el seno cavernoso, los senos petrosos, y el drenaje posterior va a estar dado por la prensa aerófilo, los senos transversos, senos sigmoideos, y termina en la vena yugular interna. ¿Ok? Y vamos a hablarlo poco a poco de cada uno de ellos. En el drenaje anterior vamos a encontrar esta vena denominada la vena oftálmica, que va a recoger gran parte orbitaria, y llega a este seno, que es el seno cavernoso, que tenemos en ambos lados, solo aquí está puesto en esta imagen, nomás, del lado izquierdo. ¿Ok? Vena oftálmica que llega a esta gran dilatación, que es el seno cavernoso, que se encuentra a nivel lateral de, el cuerpo esfenoidal, ¿ok? El cuerpo de los esfenoides. ¿Ok? Y a su vez, también llega otro seno, que es el seno esfenoparietal. Esta vena oftálmica, mi pregunta es, esta vena oftálmica, ¿por dónde ingresa? Para llegar al seno cavernoso tiene que ingresar por un lugar. ¿Por dónde? Fisura orbitaria superior. Muy bien, por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que antes se llamaba. Entonces la vena oftálmica recoge esa parte orbitaria, ingresa por la fisura orbitaria superior y llega al seno cavernoso. ¿Ok? Y llega al seno cavernoso. Muy bien. Tiene que ingresar por la fisura orbitaria superior. A los lados tenemos otro seno, ¿ok? Que en estado fresco se ve, que es el seno esfenoparietal. Está el seno esfenoparietal y esta es la vena cerebral media. El seno esfenoparietal llega también al seno cavernoso. Mi pregunta es, ¿alguien sabe cómo se llama el otro nombre del seno esfenoparietal? De Brechet. Muy bien, seno esfenoparietal o de Brechet. Eso está en la tarea, muy bien. Y ven cómo todo se relaciona, ¿no? Todo lo que hemos visto o han visto se va relacionando. Vena oftálmica pasa por la fisura orbitaria superior. ¿Y la arteria oftálmica por dónde pasa? ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? Mande, mande. La arteria oftálmica. ¿Por dónde pasa? Hendidura Conducto, esfenoidal. ¿Por dónde? conducto óptico.
Muy bien, por los conductos ópticos. De este lado, esta es la arteria oftálmica y acá está la vena oftálmica. ¿Ok? Por eso es muy importante saber describir por dónde pasa la arteria oftálmica, por los conductos ópticos. ¿Ok? ¿Y esa arteria oftálmica con qué otra estructura pasa por el conducto óptico? El nervio óptico. Con el nervio óptico. Perfecto. Estamos claros hasta ahí. Hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal pasa la vena oftálmica. Por la arteria oftálmica pasa por los conductos ópticos. ¿Ok? Estamos claros, ¿no? De ahí dice que forman unos senos intercavernosos, anterior, que es esto, y posterior, que es el de acá. ¿Ok? Anterior y posterior. De ahí se forman unos senos petrosos a nivel del seno cavernoso. ¿Ok? Sigan la imagen. Este va a ser mi seno petroso inferior y acá arriba va a ser mi seno petroso superior. Seno petroso inferior, seno petroso superior. ¿Ok? El seno petroso inferior va a ser el que drena directamente a la vena yugular interna. ¿Ok? Seno petroso inferior, seno petroso superior. Este es el seno petroso superior. ¿Ok? Y aquí dice que se conecta con los senos transversos que están en ambos lados, que ya lo vamos a ver ya mismo, y que después llega a la vena yugular interna. ¿Ok? Pero este más o menos es el drenaje anterior del encéfalo. Vena oftálmica que pasa por la fisura vital superior y llega a esta gran dilatación que es el seno cavernoso. Y asimismo el seno esfenoparietal que llega al seno cavernoso. Del seno cavernoso sale el seno intercavernoso anterior y posterior, y a su vez sale el seno petroso inferior y el seno petroso superior. ¿Ok? Y el seno petroso inferior dice que drenaba directamente a la vena yugular interna. Y el seno petroso superior se va a conectar con los senos transversos en ambos lados, izquierda y derecha. ¿Ok? Se comunican el seno petroso superior con los senos transversos. Esta es una imagen donde el drenaje posterior dice que encontrábamos el seno sagital superior, donde el seno sagital superior llegaba a la prensa aerófila. ¿Qué es la prensa aerófila? ¿Qué es eso? ¿Qué es la prensa aerófila? Es como el lugar de convergencia de los senos. O sea, es la eminencia cruciforme, pero la prensa aerófila está en la eminencia cruciforme. Ya, ¿y en qué hueso está la prensa aerófila? El occipital. En el occipital, ¿ok? ¿Y qué senos van a transcurrir ahí? ¿Cuáles senos van a transcurrir por ahí? Sagital y el transverso. Muy bien, el seno sagital superior y el seno transverso van a discurrir, van a converger, a llegar a la prensa aerófila, ¿ok? Que es la confluencia de todos los senos. ¿Qué seno? El seno sagital superior y el seno transverso. De ahí encontramos otro seno, que es el seno sagital inferior, donde este seno sagital inferior llegaba a un seno o una vena que es denominada la vena de Galeno. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de la vena de Galeno? Es la vena cerebral magna. ¿Ok? Vena de Galeno o vena cerebral magna. ¿Ok? Que también llega por medio de un seno recto y que llega también a la prensa aerófila. Y más inferior encontramos otro seno que es el seno occipital. ¿Ok? Seno occipital. Entonces, vena sagital superior que llega a la prensa aerófilo, la vena sagital inferior llega al nivel de la vena de Galeno o vena cerebral magna, que después llega a un seno recto que termina en la prensa aerófilo, y también encontrábamos otro seno que era el seno occipital. ¿Ok? El seno occipital. Y aquí ya estamos viendo el drenaje posterior. ¿Ok? Esta gran dilatación aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este seno aquí? Era el seno. No me acuerdo. Seno. Sin miedo, chicos, que esto no es lección, esto El es pregunta. cavernoso.
Muy bien, senos cavernosos, sin miedos. Esto no es lección, tranquilos. El seno cavernoso. Decíamos que el seno cavernoso llegaba a las venas oftálmicas y llegaba el seno esfenoparietal o el seno de Brechet. Llegaba al seno cavernoso. Del seno cavernoso salía el seno petroso inferior y seno petroso superior, donde el seno petroso inferior iba a drenar directamente en la vena yugular interna y el seno petroso superior se conectaba con estos senos acá, que son los senos transversos. ¿Ok? Miren, seno petroso superior, senos transversos. ¿Ok? Y este seno transverso llega a nivel de la prensa aerófilo. Esta es la prensa aerófilo, que es la confluencia de todos los senos. ¿Qué pasaba? Que la comunicación del seno petroso superior con los senos transversos forman un seno que es el seno sigmoideo. ¿Ok? Este va a ser mi seno sigmoideo, donde el seno sigmoideo pasaba por el foramen o agujero yugular para formar la vena yugular interna. ¿Ok? La vena yugular interna. La unión del seno petroso superior con los senos transversos formaba un seno que es el seno sigmoideo, que al pasar por el agujero yugular eh, iba a dar a la vena yugular interna. ¿Ok? Si ustedes vieron la cara Disculpa, exocranial, sí, dígame. disculpa. ¿Cuáles eran los que creaban los senos sigmoideos? El seno petroso superior y el seno transverso. Formaban los senos Gracias. sigmoides. No te preocupes. Los senos sigmoides. Si ustedes vieron la cara exocranial, en la cara exocranial está en el néter incluso, habla de una fosa, que es la fosa yugular. Y en la fosa yugular habla de que pasaba una parte de la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces, vamos a ir relacionando un poco cómo la base del cráneo nos permite encontrar estructuras importantes, tanto a nivel nervioso como a nivel vascular. ¿Ok? Senos sigmoideos pasa por el agujero yugular, ¿ok? El agujero yugular y iba a drenar directamente en la vena yugular interna. ¿Ok? El agujero yugular, ¿en qué fosa craneal se encuentra? ¿En la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media o en la fosa craneal posterior? Posterior. Muy bien, en la fosa craneal posterior. ¿Ok? Una de las cosas que yo explico es que por encima del agujero yugular íbamos a encontrar un conducto meato, que es el conducto auditivo interno. ¿Ok? Donde ese conducto auditivo interno da paso a séptimo nervio craneal y octavo, nervio facial, nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. ¿Ok? Y eso con respecto a el drenaje posterior. Una vez que llega a la vena yugular interna, esta vena yugular interna se une a las venas subclavias, tanto izquierda como derecha, y al unirse a la vena subclavia izquierda y derecha formaban un tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y la unión de los troncos brachiocefálicos izquierdo y derecho formaban la vena cava superior, que a su vez la vena cava superior iba a drenar a la aurícula derecha. Sí, a la aurícula derecha. Y eso con respecto al drenaje venoso. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que es un poco pesadito. ¿Tienen alguna pregunta?